Hola Colombia, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles de videíto y este video pues chévere que lo voy a poder colgar en Twitter porque esta semana abrí Twitter por dos razones. Una, porque si uno cierra la cuenta más de 30 días se la cierran definitivamente, entonces toca volver antes de los 30 días, yo ya llevaba 20 días por fuera. Y dos, porque estoy completando el cupo para mi curso de redacción que empieza el 3 de febrero y quiero ver si en Twitter todavía hay alguien interesado. Porque la mayoría de gente que va a hacer el curso apareció en Twitter y digamos que ha sido un buen gancho comercial, por decirlo de alguna manera. Entonces estoy viendo a ver si me funciona para conseguir estas dos personas. No sé si eso vaya a suceder, pero pues voy a estar esta semanita y algunos días para ver si puedo llenar el cupo porque si no lo hago, pues pierdo plata. ¿Qué pasa? Pues que tenía 9 personas y una de esas personas me preguntó que si el curso tenía algún costo después de haber hecho casi la mitad del proceso de inscripción. Me sorprendió la pregunta y creo que a ella le sorprendió más la respuesta. No sé por qué creen que hay gente que trabaja gratis. Es decir, se pueden hacer cosas gratis, pero cuando uno vive de esto no puede. Y mucho menos cuando invierte tiempo, tiene que contratar más personas, porque este curso tiene 3 personas que trabajan ahí, incluyéndome. Entonces fue un poco decepcionante la pregunta. Creo que ya para ella fue más decepcionante la respuesta. Pero pues, ni modos. Entonces estoy buscando otras dos personas que sepan que el curso no solo tiene un costo, tiene un valor. Y el valor significa que el curso toma importancia y relevancia en la medida en que sirva, que le sirva a la persona que lo toma. Entonces, pues más que costo, tiene un valor y ese es el valor con el cual se hace una inversión para obtener un resultado y yo me comprometo a que ese resultado se dé en un porcentaje muy alto. Pero bueno, después de las cuñas comerciales, que además soy pésimo publicista, nadie hace publicidad con esta cara de jopo que tengo, pero pues me tiene muy consternado que me hubieran preguntado que si el curso costaba algo. Paso ya a los temas que voy a hablar, de los que voy a hablar hoy. Primero, otra vez un poco de redes. Y segundo, el tema sobre la sanción penal en Colombia. Sobre redes voy a tratar de ser breve. Volví a Twitter y estoy entendiendo por qué me fui y creo que lo del libro fue una excusa. En realidad el ambiente en Twitter es desgastante, es mortificante. Lo llevo 3 días y hasta con los seguidores de Mocus me he tenido que batir. Mocus que es todo ternura, todo amor, todo centrado. Eh, es desgastante tener que lidiar con toda clase de personas, ideologías, además con los argumentos tan babosos, pudiendo dar debates realmente interesantes alrededor de un café o de una conversación de WhatsApp que a veces se ponen también interesantes o no sé, Twitter es el reino de lo banal que quiere ser profundo. Entonces, la verdad, estos 3 días he estado como amargado. Y creo que eso tiene que ver mucho con tener que leer estupideces. Y yo sí creo que lo ideal es que esas personas que uno realmente conecta con el corazón en Twitter los pueda llevar uno al mundo real. Lo que estoy tratando de hacer es dejarle a esas personas mi número de WhatsApp y que sigamos comunicándonos por ahí de una manera un poco más genuina. Porque es que Twitter, ay, yo sé que a mucha gente le gusta y a mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado, pero de verdad que es que ahí es patinar en el fango, ahí dizque montándosela a una chica que porque es gorda, que es esa mierda del colegio. Entonces que uno no puede ser gordo porque entonces en Twitter le cae la policía tuitera encima y los uribistas y hasta palputas porque uno es gordo. Yo soy gordo. Y así me quieren. Y esta chica le responde en Facebook con una altura, con una convicción, que pues definitivamente esto fue un boomerang. O sea, si querían hacerla quedar mal, lograron el efecto contrario. O sea, los hizo quedar como un culo, porque además esta chica reaccionó.
como uno tiene que reaccionar, relajado, feliz, sin dejarse afectar por los imbéciles. Bastante bullying, muchos tuvimos que recibir en el colegio para seguir con el bully, huevones de 50, 60, 70 años haciéndole bully a una chica porque es gorda. Los hijueputas ahí echados en un sofá, cebosos, escurriendo gordos por todos lados y diciéndole a una chica que está militando en la causa, que está marchando en las calles y que está haciendo patria, gorda. ¿No tienen más argumentos para atacarla? ¿No tienen más argumentos como para debatirle? No sé, Twitter es una escuelita, es un colegio lleno de bullies y eso es aburrido. Entonces, yo, si logro conseguir la gente para el cupo o si empieza el curso y no lo he conseguido, pues cierro mi cuenta otra vez y me voy un tiempo y vamos a ver si vuelvo, porque es que qué desgaste tan inútil. Lo que les digo, hasta los seguidores de Mocus todos enardecidos porque le quitaron la curul. Pues ¿qué hacemos? Incurrió en una inhabilidad, que la ley es para todos. Es para todos, hasta para Mocus. Con todo lo tierno y muestra culo que es. Qué decepción tan grande, Mocus. Pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, las redes ya lo dejo ahí. Y bueno, esta semana he estado trabajando mucho en el tema de la cárcel como único medio de castigo para el delito en Colombia. Y me doy cuenta que lo que pasa con la cárcel es que está reflejando los males de la sociedad en su conjunto. La cárcel es como un pequeño laboratorio en donde se reproducen y se potencian a la N potencia, valga la redundancia, los males del país. Primero porque en las cárceles hay un sistema de privilegios en donde hay élites que acaparan los beneficios del sistema penitenciario. Diga usted los Nule, Andrés Felipe Arias, los corruptos de alto nivel, por decirlo de alguna manera, estos que se van a clubes campestres a vivir su encierro con todos los lujos y todas las comodidades, y que al final, cuando ya se ha perdido la atención del caso, los mandan para sus mansiones a disfrutar de sus millones, que es lo que está pasando con los Nule, básicamente. La historia de corrupción, la historia de corrupción que más detrimento trajo a Bogotá y ya uno porque está gordo y deprimido lo tiene en la cárcel, en la casa. Yo también estoy gordo y deprimido y no he cometido ningún delito y también estoy en mi casa. Es decir, entre él y yo no hay ninguna diferencia. La diferencia es que yo no tengo brazalete electrónico y que puedo salir de mi casa cuando se me da la gana, pero los privilegios que se viven en Colombia con respecto de las cárceles son un espejo de los privilegios que se viven en la sociedad. En Colombia los méritos son un mero discurso de campaña, porque en Colombia lo que priman son los privilegios heredados y obtenidos de maneras fraudulentas. Y eso pasa en las cárceles. En las cárceles vive mucho mejor el que tiene plata que el que no. Eso es así de simple. Los privilegios en las cárceles se compran con plata. ¿Por qué? Porque la mayoría de autoridades carcelarias son tremendamente corruptas. O sea, hay gente muy buena, hay gente muy entregada a la causa, hay gente que cumple con honor su deber. Pero la estructura del sistema carcelario en Colombia está podrida, empezando por los directores y digamos, por los mandos. Sí, porque hay mucha gente que pone el pecho y cumple honestamente su deber, pero no tienen la capacidad para influir ni en lo que pasa ni en las decisiones que se toman. Mientras que a nivel ejecutivo, desde las propias autoridades que controlan el sistema penitenciario, hay una corrupción impresionante. Impresionante. O sea, yo creo que en las cárceles la corrupción es mucho más visible que en cualquier otro espacio social. Primero, porque en la cárcel reposa el delito. Entonces, de por sí hay una proclividad hacia el delito. Y segundo, porque el sistema se corrompe con lo que ya está corrompido. Es decir, como que el sistema se, se deja permear por el crimen que pretende combatir. Y se vuelve igual o peor de criminal porque convierte a la criminalidad en una institución y en una estructura. Entonces esto es preocupante, que yo he estado preguntando, he estado indagando, he estado buscando fuentes
He estado hablando con gente que ha trabajado con guardias del IMPECI que cuentan cosas tenaces con respecto de la corrupción que se vive allá adentro. Y el sistema carcelario está podrido. Eso es así de simple. Eso va mucho más allá de los discursos teóricos de resocialización, va mucho más allá de la sanción del castigo, de la sanción y el castigo frente a la criminalidad y el delito, perdón, y tiene que ver con la corrupción tremenda en el sistema carcelario. Y esto no se ha tomado en serio, ¿sí? Como que tratamos de comprender a la cárcel como un sistema que no resocializa porque no tiene capacidad para hacerlo. Y en eso hay mucho de verdad. Pero también hay mucho de verdad que la cárcel es tremendamente corrupta y que dentro de un ambiente tan corrupto desde lo sistemático, desde lo estructural, es muy difícil resocializar a nadie porque lo que están mostrando al interior de las cárceles como un laboratorio es que el más corrupto es el que mejor vive. Así de simple. Así de simple. El que tiene la plata, el que robó más, es el que tiene mejores condiciones dentro de la cárcel. Entonces esto lo que crea es una pirámide invertida de valores, ¿sí? Los valores más nocivos, bueno, antivalores por llamarlo de alguna manera, son los que mandan en las cárceles. Y valores relacionados con la moral y la ética son los que más hacen padecer a los reclusos y a los reos. Porque un recluso que no tiene plata no tiene cómo defenderse, no tiene cómo protegerse adentro. Entonces son los que terminan violados, son los que terminan extorsionados, son los que terminan secuestrados al interior de las propias cárceles, son los que terminan padeciendo todas las inclemencias del sistema simplemente porque no tienen la vocación o las ganas o lo que sea para corromperse. Entonces la situación dentro de las cárceles refleja lo que pasa en la sociedad. Hay una escala de valores invertida en donde las personas que más roban son las que mejor viven, las que menos consecuencias asumen y las que tienen a la sociedad sumida en la miseria, en la pobreza, en la violencia, en todos esos males endémicos estructurales que se replican todos los días por los cuales la gente sale a protestar a las calles y en vez de tomar esas protestas en serio, les echan el desmadre y los reprimen. Entonces, es grave lo que está sucediendo, no tanto con la cárcel como un mecanismo para castigar el delito, sino con la corrupción generalizada, endémica y estructural del sistema carcelario en Colombia. Ese es un tema que hay que analizar a profundidad, porque es que el análisis de las cárceles en Colombia se está yendo por las ramas, se está yendo por lo teórico, por lo conceptual, por ¿será que las cárceles sí resocializan? Sí, es una buena pregunta, pero primero hay que encontrar el sentido de la cárcel en su función social y nos estamos dando cuenta de que la cárcel en su función social es un foco de corrupción y de criminalidad avalado por el propio sistema y por las propias instituciones. Entonces, el problema es mucho más de fondo que el discurso conceptual, teórico o metodológico de qué función cumplen las cárceles, sino cómo funcionan las cárceles. Ujú. Aquí el asunto no es tanto el qué, sino el cómo. Porque la cárcel, evidentemente, pues es un sistema de castigo punitivo que ha funcionado en prácticamente todo el mundo y que tiene la intención de aislar al delincuente del resto de la sociedad para proteger a la sociedad de ese delincuente. Básicamente es un silogismo muy simple. Pero en Colombia la cárcel es primero una escuela del crimen porque hay gente allá que llega sin haber cometido delito alguno y allá aprende a cometer delitos. Segundo, un sistema de privilegios amparado por la corrupción, en donde el que más poder tiene y más dinero tiene vive mejor al interior de los penales. Pues solo hay que ver cómo son los pabellones de los parapolíticos o de los políticos en la picota y cómo se diferencian estos pabellones del resto de la cárcel. Eso es vergonzoso. Eh, y digamos que a la cárcel van los más pendejos, ¿sí? Que una persona que en realidad le haya hecho daño mucho a la sociedad, que tenga mucho poder, es muy difícil que vaya a la cárcel. Por eso lo de Andrés Felipe Arias es tan icónico, porque la verdad es un logro para el sistema judicial, no para el carcelario ni penitenciario, pero sí para el sistema judicial,
haber logrado que una persona con ese poder y ese cargo vaya efectivamente a cumplir una pena privativa de la libertad. Eso es excepcional en Colombia. Ha pasado con muy pocas personas. Recuerdo en su momento Fernando Botero Sea por lo del proceso 8000. Los ministros Palacio y Sabas creo que por ahí estuvieron unos días en la cárcel. Andrés Felipe Arias que se fugó, vulgarmente se fugó, trató de que lo protegieran en el exterior y del exterior lo extraditaron porque estudiaron el proceso y se dieron cuenta que tenía fundamento jurídico, así de simple, lo extraditaron. De ahí está en una condición muy favorable para él en una dependencia militar, viviendo bien, pues en condiciones de club campestre. Así él se calvee y se ponga flaco, eso es parte de la tramoya y de tratar de conmover corazones. Todo el mundo sabe en qué condiciones está Andrés Felipe Arias y no está sufriendo todo lo que él dice sufrir. Y si está padeciendo, pues es producto de sus propias acciones. Las pruebas están ahí, los fallos están ahí. Además, no se olviden que Andrés Felipe Arias lo condenó también la Procuraduría de Ordóñez y lo investigó la Fiscalía de Vivian Morales, uribistas pura sangre en este momento. Entonces, no sé de dónde sacan que es un perseguido político. ¿Perseguido político de quién? De sus propias, de sus propios compañeros de partido, en fin. O de gobierno, ni siquiera de partido, de gobierno, en fin. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a las cárceles hay que mirarlas como un laboratorio en donde se está reflejando los problemas de toda la sociedad a un nivel superior, a un nivel más grave, más complejo. Porque la corrupción es mucho más acentuada en las cárceles, mucho más descarada, porque se juega con la vida, la libertad, la dignidad y la integridad de las personas cautivas, porque hay un régimen de privilegios en los cuales hay personas que incluso tienen más poder que las propias autoridades administrativas dentro de las cárceles siendo reos. Eso lo pueden investigar. Miren cómo se comporta Iván Moreno en su centro de reclusión. Para poner un ejemplo solamente, Iván Moreno, el hermano de Samuel. ¿Sí? Iván es cosita seria, es más jodido que Samuel. Y pues en este orden de ideas es muy difícil que el mecanismo con base en el cual la sociedad castiga a sus delincuentes no contribuya para nada a cambiar la realidad, sino que la profundiza, la agrava y la degenera. Entonces, por ahí no hay ninguna esperanza. La cárcel no va a solucionar ningún problema. Entonces, esos que piden cárcel a gritos, pues tienen que saber que en la cárcel no está pasando nada bueno y que Colombia como sociedad tiene que repensarse para empezar a cambiar las cosas desde su origen y el origen es uno mismo. Sobre esto no quiero ahondar porque me quedaría mucho tiempo hablando sobre cómo el cambio se hace desde de uno mismo y no es mi intención sino simplemente dejar este diagnóstico ahí sobre los graves problemas de corrupción que hay en las cárceles y cómo esto, lejos de contribuir a un país mejor, contribuye a un país peor. Ese es como el enunciado que yo dejaría para esta reflexión. Y bueno, para despedirme decirles que las redes sociales son muy engañosas, que yo voy a tratar de usarlas de manera muy pragmática en función de mis actividades comerciales, por decirlo de alguna manera, pero voy a tratar de no dejarme afectar aunque me cuesta. Y me cuesta amarrarme la lengua y no responder las bobadas que le dicen a uno. Me cuesta trabajo no reaccionar frente a el bully de una sarta de inmaduros uribistas que creen que una persona gorda tiene menos argumentos porque es gorda y que de ahí se pegan y que eso es lo que está gobernando a Colombia en este momento. Ese es el gobierno que tiene Colombia ahora, de un presidente muy esbelto, muy flaco, muy fit, lo que son las paradojas, ¿no? Y bueno, pues nada, decirles que este video sí tengo una cara de culo, pero mal, me disculpo por eso, pero estoy realmente amargo, hoy soy calamardo, pero mal. Y bueno, pues que si me ven se los agradezco mucho y si no logran llegar hasta acá, pues los comprendo perfectamente. A mí también me costaría ver este video completo. Entonces, abrazos, espero que estén bien y pues mientras esté en Twitter trataré de interactuar poco, pero seguramente lo voy a hacer porque me pican los dedos. Abrazos y bueno, 20 minutos, se fue. Chau, chau.